Cuando una persona sueña, solo se puede dirigir hacia una dirección: pa'lante. Hay miles de historias, algunas de sacrificio, otras de riesgo, pero también de superación, y una de ellas podría ser la tuya. Inmigración, sueños, retos y triunfos. Bienvenidos al programa Pa'lante, mi gente, de la firma de abogados Vázquez & Servi. Así es, y le damos la bienvenida a la abogada Bárbara Vázquez. Gracias, bienvenida. Muchísimas gracias a todos. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes en nuestra programación de Pa'lante, mi gente. Recuerden que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especializa en la materia de inmigración. Hoy vamos a hablar sobre la ley contra la violencia contra mujeres, conocida comúnmente como la ley VAWA, la cual conlleva la residencia permanente tras una autopetición aprobado. Bajo la ley VAWA existen provisiones que básicamente ofrecen lo que es una avenida a la legalización para personas quienes están indocumentadas y quienes han sido víctimas de un crimen de violencia, como el abuso doméstico, abuso infantil o abuso de personas mayores. La ley contra la violencia contra la mujer, conocida nuevamente como la ley VAWA, y el estatus U son dos provisiones principales que podrían ser útiles en casos donde la víctima ha sufrido violencia doméstica. Con diferencia a la ley de estatus U, que ya hemos tocado este tema previamente hace unas cuantas semanas, aquí básicamente también este proceso de VAWA conlleva la residencia y es específicamente para personas que están en una relación con su agresor, y también el agresor debe de tener un estatus migratorio, ya sea residencia o ciudadanía estadounidense. Esa es una de las diferencias principales. Por ende, bajo la ley VAWA, la víctima tiene que estar o tuvo que haber estado en una relación formal, ya sea que haya sido su cónyuge, su hijo o padre, quien es residente o ciudadano, a manos de quien la víctima sufrió el abuso. Aunque la ley VAWA en su título se refiere a la mujer, la ley no discrimina en su aplicación. Es decir, la ley VAWA aplica a ambos sexos, ya sea mujer o hombre. Los requisitos para la ley VAWA son los siguientes. La víctima tiene que haber sufrido violencia doméstica a mano de su cónyuge, padre o hijo, quien es residente permanente o ciudadano estadounidense. El trámite para el beneficio migratorio bajo esta ley se hace sin el conocimiento del agresor, y es por esto por lo que la solicitud se considera una autopetición. La víctima debe de acompañar su autopetición con evidencias de la relación con su agresor y demostrar que el agresor es residente permanente o ciudadano estadounidense. Si por alguna razón la víctima no puede demostrar el estatus migratorio de su agresor, es posible entonces pedir la inmigración que lo investigue en su base de datos. Si la víctima es cónyuge y tiene hijos menores de 21 años solteros, los hijos entonces podrían ser incluidos en la solicitud. Si la víctima es hijo menor de 21 años de edad, soltero, entonces podría incluir a sus hijos menores de 21 años y solteros. Si el hijo sufrió propiamente el abuso doméstico, a lo mejor a manos del padre en este caso, y tiene entre la edad de 21 a 25, entonces tiene que hacer su autopetición, pero no obstante a que ya ha cumplido la mayoría de edad, para propósito de inmigración estaríamos hablando de los 21 años, el hijo siempre puede hacer la autopetición siempre y cuando pueda demostrar que el abuso fue la razón principal por la cual no pudo aplicar antes de los 21 años. Tiene que básicamente hacer un nexus, una conexión entre el abuso y la tardía en hacer su autopetición. Un cónyuge quien es víctima de abuso doméstico tendrá que demostrar no solo que su cónyuge, o sea, el agresor, es residente o ciudadano, pero también tiene que demostrar que está casada o estuvo casada con su agresor. Si existe un divorcio que ya se ha finiquitado, entonces la víctima tendrá que demostrar que el divorcio ocurrió dentro de los 2 años previos a la autopetición bajo la ley VAWA. O sea, tiene que aplicar dentro de ese periodo de 2 años tras el divorcio. Adicionalmente, si la víctima
está en matrimonio con su agresor, tiene que demostrar que ese matrimonio fue un matrimonio válido y no para propósito de inmigración y que cumple con todos los requisitos de ser una persona de buen carácter moral. Aquí nuevamente, con diferencia a la ley de estatus U, bajo la cual una persona puede solicitar lo que es un perdón por delitos penales y el perdón puede ser concedido a la discreción del gobierno, cuando el otorgarlo serviría a lo que es el interés público o el interés nacional. Bajo la ley VAWA, delitos de bajeza moral cometidos por la víctima podría ocasionar un impedimento al poder establecer el buen carácter moral. En casos de VAWA, el gobierno no usa su discreción necesariamente para otorgar un perdón por un crimen de bajeza moral, sino el gobierno se va a basar en la ley estatutaria y las decisiones precedentes de las cortes. Bajo la ley VAWA quedan exentas varias provisiones de ley, pero aquí cuando se trata de demostrar el buen carácter moral, la persona siempre va a tener esa carga de comprobar que sí es una persona de buen carácter moral, no obstante a lo mejor de tener que contar con un perdón. Bajo la ley VAWA quedan exentas algunas bases de ser considerado inadmisible, como lo es haber entrado indocumentado, la presencia indocumentada y también el ser considerada una carga pública para Estados Unidos. Finalmente, es importante notar que en casos de ley VAWA, si el agresor perdió la residencia permanente por causa de un delito de abuso doméstico, la víctima entonces tiene que demostrar que su agresor perdió la residencia dentro de los 2 años previos a la autopetición. Eso siempre tiene que hacer una conexión en lo que trata la pérdida de la residencia del agresor con el delito de violencia doméstica causado contra la víctima. Esta ha sido la información de hoy. Como siempre, queremos invitarle que hagan sus preguntas a través de las redes o a través de los textos o las Facebook, que siempre está disponible. Claro, abogada. Muy interesante este detalle del VAWA. Se diferencia mucho de lo que es la visa U. Sabemos que mucha gente las trata de poner en una misma canasta y no es tal vez lo más apropiado. Ahora, interesante porque pensamos en VAWA y automáticamente decimos, ok, la mujer que fue víctima del maltrato por parte del marido, del esposo, residente o ciudadano. Pero cuando usted menciona ser víctima de un padre o de incluso un hijo, eso como que nos abre los ojos hacia otra dirección, porque al menos yo en lo personal conozco muchos casos en donde una madre es víctima de maltrato tanto físico como emocional de parte de los hijos que son nacidos aquí, que de pronto saben que si la mamá o el papá en su defecto no tienen documentos, mis padres, yo no quiero que me digan lo que tengo que hacer y son rebeldes. ¿Le ha tocado ver esos casos donde una mamá, un papá indocumentado por medio de los hijos nacidos aquí o tal vez que legalizaron por otro medio puedan recibir el beneficio? Sí, definitivamente. O sea, desafortunadamente hay casos donde un hijo sí a veces con la rebeldía puede llegar a abusar de sus padres, o sea, de pegarle, y ahí puede haber un problema familiar donde a lo mejor el padre o la madre ha llamado a la policía y el hijo, quedan evidencias de que el hijo sí fue agresor en estos casos. Wow. Sí se puede hacer. No es tan común, sinceramente, como el abuso doméstico entre pareja. Claro, lo que más se maneja es precisamente el esposo abusando de su pareja o incluso una mujer con estatus legal abusando tal vez físicamente, tal vez emocionalmente de la persona que está dependiendo el proceso. Ahora, aquí ya me hacen una pregunta que tal vez estoy adelantándome, brincándome el orden nada más porque corresponde con lo que usted nos acaba de presentar. Ahora, de la solicitud del VAWA, si la persona, por ejemplo, no habían empezado el proceso migratorio. Mucha gente cree, abogada Bárbara, que el VAWA solamente es si tú estás casado o casada con una persona con estatus y ya te había empezado el proceso de la petición familiar. Eso no es un requisito indispensable. O sea, no tenía que haber empezado una solicitud hace tiempo por ti, ¿verdad?
No, para nada. O Ok. sea, vamos a decir que hubo un abuso doméstico Ujú. recién que haya sucedido, la pareja llamó a la policía, la persona fue arrestada, o sea, la pareja fue arrestada. No tienen absolutamente nada que ver que el agresor, quien tiene el estatus legal migratorio, no haya empezado Mm, una solicitud de petición familiar. Es más, una de las razones por la cual la ley VAWA fue implementada por el Congreso es porque en muchos casos de abuso doméstico, el agresor, que es la persona que tiene el estatus migratorio, ujú. amenaza a la pareja con que le va a llamar inmigración y Ok. entonces eso ocasiona que la persona se empiece a aislar socialmente o de su familia Sí. y la persona no ve qué recursos puede tener para que puedan salir a la luz con el abuso doméstico que está sufriendo la persona y Mm, salirse de lo que llamamos las garras de su agresor. sí. El Congreso implementó esta ley para que la persona pueda hacer su autopetición sin la necesidad de contar en lo absoluto Ujú. con la persona aquí, la pareja, vamos a decir, que tiene el estatus migratorio. La pareja puede desconocer totalmente que su esposa está tramitando a través de la ley VAWA por el abuso doméstico que ha sufrido. Ok, pero esto implica obviamente algún tipo de cargos criminales, porque es lo que muchos dicen, mira, ok, es cierto, fui víctima de agresión o maltrato durante mi matrimonio, pero tampoco quiero a estas alturas que a mi expareja o a mi marido, whatever, que a él le pongan cargos criminales. ¿Es necesario atravesar ese proceso penal para que la que se busca beneficiar tenga éxito en su caso? No, o sea, no es necesario que le Ok. impongan cargos, pero algo que deben de saber es que el Estado y no necesariamente la pareja que trae los cargos. Vamos Ujú. a decir que en el momento del acto, la víctima llamó a la policía y después se arrepiente y va a tratar de despedir los cargos en Exacto. la corte. Lo que tienen que entender es que el Estado ya en ese momento puede elegir proceder con los cargos, aunque la víctima no quiera cooperar. Si hay suficientes evidencias de que efectivamente el agresor cometió el delito, el Mm, Estado puede decidir por su propia cuenta y su propia voluntad ok, seguir con los cargos. qué Es bueno. importante hacer ese punto. Bueno, eso es lo que queremos, porque igual hemos sabido precisamente a lo largo de estos años haciendo este programa, abogada Bárbara, que hay gente que dice, no, lo que pasa es que yo pensé que el VAWA era de que si me habían prometido papeles y luego me amenazaban con que, bueno, te los voy a quitar. O sea, sí, mucha gente pensaba que tenía que haber ya existido una solicitud, pero obviamente dependiendo de quién es el agresor o la agresora, qué relación hay, si es un padre, si es un hijo abusando de ti o si es un esposo, va a ser la distinción entre el proceso. No es lo único que determina la diferencia del proceso en sí. Exacto, tiene que existir esa relación familiar y el agresor tiene que tener estatus migratorio de residencia o Sí. ciudadanía. Ah, muy bien. Pues aquí estamos con el podcast Palante, mi gente, la abogada Bárbara Vázquez de Vázquez y Servi. Por supuesto, ahora, antes de continuar, están preguntando alguna fecha en donde se espera tal vez la reapertura de su localidad. Obviamente están también adhiriéndose a las normas que las cortes han decidido extender el cierre hasta el próximo mes, ¿no? Correcto, sí, estamos más o menos guiándonos por lo que están decidiendo los tribunales de inmigración Ok. y también el Servicio de Inmigración Local. Ujú. No queremos, el temor aquí es obviamente que tenemos muchas personas que trabajan con nosotros en nuestra oficina y aunque trabajamos dentro de oficinas privadas, cada persona tiene su oficina privada, Sí. siempre está ese riesgo de exponer a lo mejor al equipo de la recepción, Ujú. también si las oficinas no son suficientemente grandes para poder tener ese distanciamiento social de los 6 pies, o sea, todas esas cosas. No queremos apresurarnos tanto, sí queremos ya regresar a la normalidad como Sí. todo el mundo, pero tampoco queremos arriesgar. Muy bien, excelente. Muy bien, pues vamos a abrir ya las preguntas. Ya saben, nuestros medios a través de Facebook, Oxígeno Radio, Brenda Bueno de Hernández Vázquez y Servi PC, también búsquenos. Aquí dice, la primera pregunta llega, de hecho, desde la semana pasada. Dice, si a una persona le dieron una orden de deportación, supuestamente les habían bloqueado que no entraran durante 5 años. Después de eso, ¿se puede arreglar? Quisiera saber, gracias. ¿Deportación hay algún espacio de tiempo que te dicen no puedes regresar dentro de 5 años? Lo de los 5 años usualmente sucede cuando la persona es detenida en la frontera y el gobierno, o sea, la patrulla
fronteriza implementa algo llamado la deportación expedita. En ese momento le dicen a la persona que no puede regresar a Estados Unidos por un periodo de 5 años y obviamente al regresar a Estados Unidos tiene que ser de manera documentada. Si la persona ha vuelto a entrar de manera indocumentada después de que fue sujeto a lo que es la deportación expedita, entonces el castigo se ha vuelto un castigo permanente de 10 años por el cual no existe la posibilidad de un perdón hasta que la persona cumpla esos 10 años fuera de Estados Unidos. Ok, ahí está. Ahora, una cosa muy clara, y esta pregunta nos trae a la mente, abogada Bárbara, que cuando una persona dice, ok, me sacaron del país, me deportaron, me fui, estuve 5 años o estuve 10 años, según lo que ellos en su mente creen, no significa que la puerta está abierta para entrar. O sea, hay que hacer todo un proceso, ¿correcto? Correcto, hay que hacer un proceso. La entrada tiene que ser efectuada legalmente para evitar entonces lo que son los castigos permanentes. Y en esta pregunta me imagino que la persona, estoy asumiendo, ¿no?, que a lo mejor la persona tuvo esa deportación expedita en la frontera y que a lo mejor se encuentra nuevamente de manera indocumentada en Estados Unidos. Simplemente el pasar los 5 años no quiere decir que ahora pueda hacer su trámite porque desató el castigo permanente en el momento que volvió a cruzar de manera indocumentada, ya teniendo en su historial lo que es la deportación expedita. Muy bien, tiene sentido. Vamos a continuar. Dice aquí, buenos días, mi papá lleva ya 4 meses en Stewart por un DUI. Esta situación de la enfermedad ha complicado el caso. Se va a pelear, pero mi pregunta es, él tiene un permiso de trabajo. Desde antes tenía solicitud para cancelar la deportación. Se le vence en 3 meses. Estando detenido, ¿hay algo que la familia puede hacer para renovarle su permiso de trabajo? Gracias. Tendríamos que tener un poco más de información, por ejemplo, si el caso de cancelación de deportación todavía está en vigor, o sea que está siendo peleado todavía ante el Tribunal de Inmigración. Si está pendiente el caso de cancelación de deportación ante el Tribunal de Inmigración y el señor lo está peleando, aunque esté detenido, puede pelear su caso, entonces sí, podría hacerse un trámite para la renovación. Lo único es que para poder responderle tengo que tener un poco más de información. Sí, es verdad. Pues no hay nada como una cita directamente y aprovechamos de una vez para darles el número telefónico de las oficinas de Vázquez y Servi, 678-303-0018, 678-303-0018. Siguiente pregunta, dice, si tengo yo mi hijo que va a cumplir 21 años de edad, pero también mi prometido es ciudadano americano, ¿es mejor yo meter papeles de una vez con mi hijo o esperar a que me case? ¿Cuál proceso va a ser más rápido? Yo entré ilegal de México hace 23 años. Si la persona no cuenta con la ley 245I, no importa, o sea, quién sea que haga la solicitud de petición familiar, ya sea el hijo o el prometido, una vez que se casen con el prometido. ¿Por qué? Porque la persona va a tener que de todas maneras salir del país para poder hacer su trámite de la residencia, o sea, o conseguir la residencia a través de la embajada americana. En ambos casos es considerada una persona como un familiar inmediato, quien no es sujeto a lo que es la lista de espera o las cuotas de la visa de inmigrante. Va a haber una visa disponible inmediatamente una vez que la solicitud, ya sea a través de su esposo, una vez que se case, o a través de su hijo, ciudadano de 21 años de edad. Cuando esa petición familiar sea aprobada, entonces la persona va a tener que hacer el proceso consular y también va a necesitar de un perdón provisional. En este caso, al casarse con el prometido, quien es ciudadano, ya entonces ella va a tener lo que es el nexus familiar requerido para propósito de aplicar a ese perdón provisional de presencia indocumentada en Estados Unidos. Si solamente tiene a su hijo, y vamos a decir no se casa, vamos a decir que no se case con su prometido, entonces a través del hijo ciudadano no es elegible para pedir el perdón de presencia indocumentada, porque los perdones de presencia indocumentada no se pueden pedir a través de los hijos. Sí, es cierto, ok. Va a depender de ese factor. Correcto. Muy bien, correcto, gracias, abogada. Dice aquí, yo soy residente permanente desde hace 4 años. Yo arreglé por matrimonio con ciudadano. Tengo mi hijo que sigue en Honduras. Nunca ha estado aquí, soltero, tiene 26 años. ¿Debo esperar a hacerme ciudadana? ¿Sería más rápido o puedo empezar el proceso desde ahorita? Gracias. Ok, si ella se hace ciudadana estadounidense, el hijo es soltero mayor de 21 años de edad de Honduras, van en la fecha del 22 de marzo del 2014. Aproximadamente podríamos decir que
puede variar entre lo que son 6 y tal vez hasta 8 o 9 años la espera en la categoría F1. Una vez que ella se hace ciudadana americana, esa es la categoría de preferencia que estaría el hijo. Si ella se mantiene como residente permanente y aplica por su hijo, siempre y cuando el hijo no se case, estaría en la categoría F2B, que es la categoría familiar para hijos mayores de 21 años de edad solteros de padres residentes, y van en la fecha del 15 de enero del 2015. Pueden ver que va un poco más avanzado en la categoría de hijos de residente. Lo importante aquí hacer notar es que el hijo debe mantenerse soltero. Si el padre hace la solicitud y el padre es residente, el hijo debe mantenerse soltero para evitar que sea cancelada por operación de ley la solicitud. Sabemos que un padre residente no puede pedir a un hijo casado. Ahora, si esta señora, por ejemplo, empieza su solicitud como residente y después ella se hace ciudadana y el hijo se casa después de que ella se hace ciudadana, simplemente la petición se va a mover de categoría. No va a perder el trámite el hijo porque se casó después de que ella se hizo ciudadana. En estos casos siempre hay que ver cuál es la intención de los hijos, ya que esta persona, el hijo ya es mayor de edad, a lo mejor está en una relación y desea casarse. Mucho va a depender de ese factor también. Ok, importante. Y muy buenas preguntas, por cierto. Gracias por la sintonía. Este es el podcast de Palante, mi gente, con la abogada Bárbara Vázquez de Vázquez y Serví. Aquí, siguiente pregunta. Dice, yo entré con visa de turista. De hecho, he entrado y salido del país en 4 ocasiones. Yo me pienso casar con mi novia ciudadana, pero mi visa se me vence ahora en agosto. ¿La puedo renovar? Nos pensamos casar en cuanto pase toda esta situación de la pandemia, posiblemente octubre o noviembre. Por eso no quisiera que se venza mi visa de turista, pero sí me pienso casar. ¿Qué me recomienda la abogada? Gracias. En estos casos, cuando la persona entra legalmente a Estados Unidos y se casa con una persona ciudadana estadounidense, como sería en este caso, entonces la persona puede hacer su ajuste de estatus aquí en Estados Unidos, no obstante a que haya ya vencido la estadía legal, o sea, lo que le han dado de estadía legal, que seguramente fue 6 meses. Sí puede hacer su trámite de renovación para la visa. Ahora, mucho va a tener que ver en la intención que tiene cuando haga su renovación para la visa de turista. Si ya tiene la intención de casarse, no queremos hacer algo que luzca como una representación falsa al gobierno. Okay. En hacer una renovación para la visa de turista, le está dando a entender al gobierno que en realidad va a quedarse, si la extensión es otorgada, en calidad de turista. Ahí el riesgo que corre es que si durante esa extensión, vamos a decir, se casa mientras está pendiente a lo mejor la solicitud de extensión, entonces a lo mejor en el momento de hacer su ajuste de estatus tendría que hacer un trámite para lo que es un perdón por alguna representación falsa que el gobierno podría dictaminar en el caso cuando hizo su extensión, porque básicamente ha representado algo que no es. Sí. Hay que tener cuidado con eso, al igual que cuando una persona entra con una visa de turista y quiere casarse con una persona ciudadana americana, el matrimonio debe de evitarse hasta por lo menos que hayan pasado 90 días desde que la persona entró a Estados Unidos con la visa de turista, para que así no le impongan esa presunción de que cuando entró ya con la intención de quedarse, porque ya venía a casarse. Oh, wow. Ahora, en este caso, si este joven se va a casar, digamos, octubre o noviembre, pero su visa de turista se vence en agosto, yo creo que le pasa como nos ha sucedido en otros programas que dicen, ok, si yo tengo mi visa y está vigente, no la quiero perder. Ahorita mismo es un poquito complicado, o diría yo bastante complicado, viajar internacionalmente, pero quieren tener un pie con la visa todavía vigente, pero están como con la intención de casarse. Entonces, de alguna manera u otra tendrían que revelar esa intención. Digo, yo sé que usted nunca jamás le va a decir a nadie que mienta o que omita información, pero en este caso, si se le vence su visa de turista en agosto, pero se va a casar tal vez octubre o noviembre, dependiendo de cómo puedan hacer una ceremonia, porque con esto de la pandemia, ¿es relevante que lo haga antes de, si lo quiere hacer, o le tocaría dar información tal vez en esta nueva renovación?
Algo que hay que diferenciar, la pregunta es que va a renovar su visa, o sea, es muy diferente el tema de renovación de visa a renovar la estadía, o sea, extender la Ah, estadía. ya. Si lo que está preguntando es que si debe hacer su extensión de estadía, nuevamente la respuesta va a depender en cuál es la intención de la persona. En este caso, si es la estadía que va a renovar y piensa casarse en octubre o noviembre y la estadía se le vence, no la visa, sino la estadía legal Sí. se le vence en agosto, tal vez yo le recomendaría que a lo mejor considere casarse antes de que se venza la estadía, Ok. siempre y cuando sea después de los 90 días de haber entrado a Estados Unidos, para que entonces todavía esté en un estatus legal mientras procesa inmigración el ajuste de estatus y así sería elegible para pedir un permiso para viajar, lo que es un advance parole, durante el proceso de ajuste de estatus. Ok, pues sí, es que sabe que abogada nos estancamos a veces en decir mi visa se me vence, porque las visas te la pueden dar por 10 años, pero es la estadía, o sea, cada entrada que te dejan hacer tiene un periodo normalmente de 6 meses de vigencia. En realidad no me queda claro si a este hombre se le va a vencer la visa de los 10 años en sí, la visa total o la estadía, no me queda claro, la verdad. Yo me Ok, imagino y estoy asumiendo que estamos hablando de la estadía que se sí, vence para ya, agosto. La ya. recomendación aquí sería, aunque vayan a tener después una celebración en la iglesia o Ajá. una recepción, tal vez es algo de considerar si la estadía se le va a vencer en agosto. Considerar casarse mientras todavía está en un estatus legal en el país, siempre y Ujú. cuando sea 90 días después de haber entrado a Estados Unidos con esa visa de turista. Ah, tiene sentido. Bueno, amigo, hay que ver en sí cuáles son los detalles que te corresponden a ti. Ahora, durante un periodo, digamos que ahorita, independientemente de que no es muy fácil viajar internacionalmente por las limitaciones de salud, pero supongamos, va a tener que entender que aunque supongamos, ay, no, pero se me vence la estadía, digamos el permiso de los 6 meses de esta última entrada que hizo, al casarse y al iniciar un proceso, va a estar. ¿Cuánto es el periodo? Digo, a lo mejor ya lo mencionó, pero yo como estoy leyendo los textos que están entrando, me disculpa. ¿Le va a cerrar la posibilidad de viajar en calidad de turista mientras que se define su petición familiar, verdad? O sea, es algo que el que está acostumbrado a entrar y salir como turista, pues va a tener que sacrificarse cuánto tiempo un promedio de no poder viajar. Esa es la belleza de lo que le estoy proponiendo a esta persona, que Ah, si él se casa y hace su trámite para el ajuste de estatus antes de que esa estadía venza en agosto, cuando él somete la solicitud de ajuste de estatus estando todavía en una estadía legal, ujú. la persona es elegible a someter a la misma vez un pedido para un advance parole o se lo van a conceder cuando le den el permiso de trabajo y Ujú. va a poder ir y venir y viajar mientras esa solicitud de ajuste de estatus está pendiente, igual como lo está haciendo con la visa de turista, pero ya inmigración sabe que al entrar a Estados Unidos con ese advance parole está entrando porque tiene una solicitud pendiente de ajuste de estatus. No hay Ah. sacrificio, ¿me entiende? Es como win-win, gana y gana. Qué bien, excelente, excelente. Amigo, ahí está una posible solución y obviamente nunca hay nada como una cita directamente. Recuerden, por más detalles, porque tratamos obviamente de atender cada pregunta y ser lo más detallado posible, pero la abogada siempre ha dicho de una manera muy prudente y muy responsable que esto que se da aquí es información general, no es para que vayan corriendo a hacer el proceso tal cual. Consulten con abogados y qué mejor que Vázquez y Servi 678-303-0018, 678-303-0018. Aquí dice, buenos días, yo estoy en proceso de la visa U, pero tengo la duda de que yo me declaré ciudadana accidentalmente en el 96 al tratar de sacar una licencia en Georgia. ¿Qué se puede hacer para resolver eso? Gracias. En este caso, bajo la visa U es diferente al VAWA. Bajo la visa U sí se puede pedir un perdón por la representación falsa de ciudadanía, no obstante que haya sido después del 30 de septiembre de 1996 y nuevamente el gobierno va a mirar, va a balancear la discreción del gobierno si otorgar lo que es el perdón por haber cometido esa falla Ujú. es en el interés nacional o si puede simplemente otorgarlo en el interés, porque sirve el interés público. Esta persona obviamente fue víctima de un crimen de violencia, reportó el crimen a las autoridades o van a balancear todo eso y ejercer la discreción y en la mayor
parte de estos casos sí son otorgados, o sea, le perdonan muchas cosas. Lo que no perdona un estatus U, por ejemplo, es si la persona ha sido perseguidor de personas en un pasado, durante la época de los nazis, si la persona es terrorista, Sí. o sea, ya tiene que ser algo bastante grave. Ujú. Si la persona estuviera aplicando bajo la ley VAWA, entonces ahí sí se presenta un problema. Si fue después del 30 de septiembre de 1996, la declaración de ciudadanía falsa, ya entonces sería un impedimento para el ajuste de estatus bajo la ley VAWA. Tal vez podríamos continuar recibiendo o pidiendo lo que es acción deferida, si le conceden lo que es la autopetición, pero la persona no va a llegar a poder pedir la residencia a través de la ley VAWA, porque es un impedimento total la declaración de ciudadanía falsa después del 30 de septiembre del 96. Muy bien, importante, es muy diferente, dos procesos, uno muy similar porque pues obvio se trata de alguna víctima de un crimen, de agresión en sí, pero por favor vean bien los detalles y siempre consulten con estos programas de Palante, mi gente. Siguiente pregunta, dice, por favor no digas mi nombre, mi esposo había hecho la solicitud del asilo político en el año 2016. Esto lo hizo con un abogado hindú o de Pakistán, no recuerdo muy bien, pero nunca le llegó nada a mi esposo. Todo le llegaba según a las oficinas del abogado. Él estaba antes en la zona de Canton, acá en Cherokee. Después de esperar tanto, le pedimos que nos devolviera el dinero. Nunca nos contestó. Fuimos aproximadamente hace 2 meses y ya no está. La oficina dice que está cerrada. No sabemos si por la enfermedad del virus o porque ya cerró. ¿Será que el abogado nos puede ayudar? No nos ha llegado nunca nada y tenemos miedo que inmigración llegue a deportar a mi esposo. Oh, boy. Claro que sí, en estos casos lo que haríamos es pediríamos una copia del expediente a través de la Ley de Libertad de Información con la información, o sea, los datos biográficos de la persona, en este caso el esposo de la señora que hace esta pregunta, para ver qué llega. O sea, si la solicitud fue entregada a inmigración, ahí va a venir una copia de la solicitud. También si hubo alguna decisión, va a venir una copia de la decisión que fue tomada y también muy importante va a venir el número de registro de extranjería del esposo y con ese número podemos ver si el caso fue enviado a la Corte de Inmigración y si existe o no lo que es una orden de deportación en ausencia. Bien. Ok, importante. 678-303-0018. Me están pidiendo otra vez el número de las oficinas. 678-303-0018. Aquí dice, bueno, está muy básico el mensaje. Dice, orden de deportación 2009, pero mi hija se va al Army al final del año cuando esto todo se aclare. ¿Me ayuda? ¿Sí o no? Gracias. Eso fue lo que escribió literal. Ok, muy bien, muy eficiente la pregunta. Sí, al grano, al grano. Claro, y muchas gracias por la pregunta. Siempre se agradecen cualquier pregunta y muchas gracias por escuchar nuevamente la programación. Cuando existe una orden de deportación y tenemos aquí un caso donde un hijo ciudadano estadounidense va a ir al ejército a prestar servicio al país de Estados Unidos, desafortunadamente ICE ha tomado la posición de que no tienen jurisdicción para escuchar casos de parole in place o para adjudicar solicitudes de parole in place. Y cuando existe una deportación, la persona tiene obligatoriamente que solicitar ese parole in place con ICE. Dado a eso, en realidad no le va a ayudar en estos momentos el hecho de que la hija esté yendo al ejército prontamente. Ahora, si hay algún cambio en la próxima administración, y Dios permita que así sea, entonces tal vez si ese cambio es favorable y si ICE cambia de posición o de política, entonces podríamos hacer algo. Bien, pero hay que saber obviamente que no es automático. También tenemos personas que tienen la idea, abogada, de que un hijo cuando se va al ejército a los 18 puede empezar el proceso y no es así tampoco. Puede hacer el parole in place, lo que no puede hacer es el trámite para la residencia. Okay. Vamos a decir que un hijo que tiene 18 años de edad se va al ejército. El padre puede pedir el parole in place y puede renovarlo
hasta que el hijo cumpla los 21 años de edad. Una vez que el hijo ya cumplió los 21 años de edad, ya entonces el hijo lo puede pedir y pueden hacer un trámite para el ajuste de estatus aquí dentro de Estados Unidos. Listo. Ahora, esto nada más es por mi curiosidad que se lo agrego, ¿sí? Por X o Y, primero que nada, el Parole in Place, yo sé que se podría hacer un programa entero tan solo con ese beneficio y tengo preguntas, solo que el Parole in Place, digamos, mi hija tiene 18, se va para el ejército, empieza el proceso, ¿qué beneficio le da de inmediato al papá? Sabemos que a los 21 puede hacer ya la solicitud más permanente, pero ¿qué beneficio le da de inmediato a un padre con un hijo de 18 en el ejército? Si le aprueban el Parole in Place, se tiene que hacer en dos partes. La primera parte es pedir el Parole in Place y si se lo aprueban, entonces el padre puede pedir un permiso de trabajo a través del Parole in Place. Un permiso de trabajo es uno de los beneficios. Otro beneficio es que si el padre entró a Estados Unidos de manera indocumentada y le otorgan el Parole in Place, entonces es como si el padre hubiese entrado legalmente a Estados Unidos y por eso entonces permite que cuando el hijo cumpla los 21 años de edad pueda hacerse el trámite de ajuste de estatus. Ok, muy bien en partes, como dice usted. Exacto. Ok, y la otra, que nada más un resumen muy breve, porque puede suceder. Un hijo o hija de 18 años decide meterse al Army por X o Y, se sale, no le gusta, something happens, que ese joven o esa joven no continúa en las Fuerzas Armadas, ¿le afecta el proceso a los papás? No necesariamente, o sea, ya siempre y cuando, siempre va a ser algo a la discreción del gobierno otorgar el Parole in Place. Y depende de la conducta del hijo, a lo mejor en el ejército, si fue que le dieron, se dice de alta, ¿verdad? Sí, Honorablemente. Entonces posiblemente no hay ningún problema porque ya es veterano del ejército, sirvió a su país, cumplió con los requisitos. No necesariamente. Siempre cuando estamos hablando de un Parole in Place, tenemos que tomar en cuenta que no es mandatorio. Es un proceso a la discreción del gobierno, otorgarlo o no. Ok, muy bien. Es decisión del gobierno al final de cuentas. Continuamos con el podcast Pa'lante, mi gente. Esta dice, buenos días, yo soy salvadoreño. Entré ilegalmente en el 2011. Mi esposa tiene residencia permanente, ella es mexicana. No estamos casados todavía, pero ella tiene un hijo de 8 años que le estoy ayudando a criar. ¿Esto me puede ayudar o el proceso es complicado porque ella solo es residente? Gracias. Para mí no es complicado, pero ya obviamente llevo mucho tiempo en esto. Simplemente lo que se tendría que hacer es casarse, porque dice que la señora es su pareja, no su esposa. Se tienen que casar legalmente. Una vez casado, entonces la esposa haría una petición familiar por el señor y la petición familiar una vez aprobada, entonces tendríamos que ver si hay espera o no en la categoría preferencial familiar, que por este mes de mayo está todo corriente, no hay espera. Si hoy día tuviéramos la petición familiar ya aprobada en este caso, entonces estaríamos viendo el hacer un perdón provisional por la presencia indocumentada aquí en Estados Unidos que ha tenido el señor de más de un año. Una vez que ese perdón sea aprobado, siempre y cuando califique, vamos a hacer ese trámite. Una vez que sea aprobado, entonces empezamos lo que es el proceso consular. El señor entonces saldría del país a Tegucigalpa, a la embajada, una vez que ya sea llamado para su entrevista. Y ahí entonces le concederían, si todo le va bien, la residencia y entraría como residente permanente. Bien, en este caso sería San Salvador, me imagino, al ser Salvador. Ay, perdón, sí, El Salvador. O si quiere ir de paseo a Tegucigalpa, ¿por qué no? Porque también nos han hecho la pregunta. No, that's okay. No, you got a million things. No, pero curiosamente nos han preguntado, de hecho, hay gente que son de Honduras, que son de Guatemala o El Salvador y dicen, oye, yo hago mi salida, pero podrá ser que aunque yo sea salvadoreño, hondureño, me dejarían ir a México. O sea, eso también nos han pedido. Sí, no, tiene que ser el país natal de la persona. Perdón, si me equivoqué. No se preocupe. Pues listo, es el proceso, simplemente pues hay que hacerlo. Mire, muchas veces, abogada, el caso puede parecer una enorme montaña. Ay, no, que la salida de los papeles y las evidencias y las pruebas y mi papeleo de mi país y que si acta de nacimiento y confirmación y bautizo y todo ese rollo. Pero o sea, tienen que atacar la montaña. O sea, mucha gente lo que no quiere es batallar. They don't want to go through the hassle. Pero para eso están ustedes que les ayudan en cada paso. O sea, de que se puede hacer, se puede hacer. Siempre recuerdo lo que dice su esposo, el abogado Tad, que dice, mira, el tiempo está pasando como quiera. Empiecen, you gotta start sometime. Ya empiecen. Meta tu caballo a la carrera.
Exacto. Siempre hay que, si llegamos al puente, vamos a cruzarlo si queremos llegar al otro lado. Exacto. Siempre hay que hacer ese esfuerzo. En este caso, obviamente, tendríamos que mirar, como en todos los casos, todos los factores que existen, el historial migratorio del señor, asesorarnos de que no haya nada, ningún impedimento ahí con cualquier historial migratorio o cualquier historial penal, para entonces poder guiar a la persona y decirle sí, se puede hacer este trámite, estos serían los pasos, estas son las evidencias. Si hay alguna traba y se puede a lo mejor sobrepasar esa traba con a lo mejor pedir un perdón adicional, entonces nuevamente para eso estamos, para guiarlo y explicarle este es el diferente, es su caso por este impedimento que existe, pero no es un impedimento que no se puede sobrepasar con X proceso. Ok, muy bien. Pues continuamos con las preguntas. Pa'lante, mi gente. Aquí dice, yo fui víctima de acoso sexual en mi trabajo. Esto sucedió durante casi 3 años. Hay varios reportes en la empresa con recursos humanos y mis supervisores, pero nunca se hizo nada con la policía. Ese hombre fue despedido hace casi 1 año. Ya no supe nada de él. ¿Hay algo que yo pueda hacer a estas alturas o hizo falta hacer el reporte con la policía? Gracias. No necesariamente se tiene que haber hecho un reporte con la policía, a lo mejor se podría pedir con las evidencias que existen, tendría que mirar bien, o sea, cuáles son los requisitos para pedir la certificación a través del Departamento de Labor. Si el Departamento de Labor da la certificación, entonces podríamos entrar a hacer el trámite de estatus U. Ok, estatus U. Importante porque como quedó dentro de la empresa, tal vez ella piensa que la situación sería demasiado enredada, que no permitan. Yo creo que debe de por lo menos consultar para ver cuáles son las posibilidades que existen. En estos momentos no puedo hacer el research, ¿verdad? El estudio necesario para ver cuáles son exactamente los requisitos que pediría, por ejemplo, el Departamento de Labor aquí en Georgia para poder nosotros pedir esa certificación. Pero sí, obviamente en una consulta es algo que vamos a explorar para ver si a través del Departamento de Labor podríamos a lo mejor hacer ese trámite de estatus U. Así es, muy bien. Continuamos, dice aquí, buenos días, felicidades por el programa, muy interesante, gracias por la información. Dice, mi papá lleva ya más de 10 años con la residencia permanente, por medio mío que soy ciudadana. Dice, la pregunta que tengo, ya es elegible, sabemos, para la ciudadanía, pero él pasa más tiempo en México que aquí, viene para cumplir con el requisito de estar los 6 meses. Podrá hacerlo ya en español, incluso él tiene 58 años de edad. El problema aquí no es el que no pueda hacer el examen en inglés, porque ya tiene la edad y ya tiene, dijo que 10 años con la residencia o más. 10 años, más de 10 años. Ok. Tendríamos que ver si son, por ejemplo, 15 años con la residencia y 55 años de edad, entonces sí la persona puede hacer el examen en español. El problema aquí no va a ser ese, el problema mayor que va a tener la persona, si es que puede hacer el examen en español, es el hecho de que tiene que contar por lo menos con la mitad del tiempo durante los 5 años previos a la solicitud de presencia aquí en Estados Unidos. Si él en realidad está viviendo en México y no necesariamente aquí, como están diciendo que solamente entra como para cumplir y no tener el abandono de la residencia, entonces ahí es donde se va a presentar el problema, que no va a tener el tiempo requerido durante ese periodo de 5 años previos a la solicitud para poder hacer su trámite para la ciudadanía. Listo, ok. 678-303-0018, señores, se nos va agotando el tiempo, todavía tengo las preguntas llegándome por texto. Continuamos con la que tenemos ahora. Dice, gracias por mencionar lo del parole in place. Teníamos la duda no solamente acerca del proceso para nosotros los padres. Tengo mi hijo de 19 años que entra al Air Force este año, pero también tengo un hijo de 24 que tiene DACA. ¿Le puede ayudar a su hermano? Quisiera saber si el proceso es un paquete completo para la familia. Gracias por el programa. No, en este caso va a poder aplicar para los papás. Voy a mirar a ver si puedo rapidito para ver la edad para el parole in place de beneficios a los hermanos. Pero en este caso ya yo creo que al cumplir los 21, tal vez hasta los 18, el hermano no se puede beneficiar, el hermano con DACA. Ya, eso va a ser un poquito distinto. Ahora, también importante que mencionemos, y siempre surge la pregunta, y lo hago porque precisamente, o sea, la esperanza, entre comillas, de esta familia, y yo también puedo entender, y mire, abogada, yo estoy loca porque comience ya con un poco más de apertura estas entrevistas que piensa hacer aquí en Pa'lante Mi Gente con inmigrantes que han logrado, digamos, vencer unos obstáculos increíbles en la vida. Y yo sé que para muchos jóvenes, por ejemplo, ciudadanos, son la esperanza de la familia. O sea, eso es también un tema
que me imagino que va a ser impactante escuchar las historias a través de este programa de los jóvenes que dicen, ok, soy el primero que nació aquí. Tengo mis hermanos que tienen DACA, algunos que tal vez no lograron hacer DACA, pero la presión que hay encima de los hombros de muchachitos y muchachitas estadounidenses nacidos aquí con padres que no tienen estatus, tal vez hermanos que no alcanzaron un estatus más allá del DACA. O sea, el considerarse la esperanza o la puerta para esta familia, pero también sabemos que los procesos son muy distintos. El hecho de que un joven tenga DACA, también para muchos, abogada Bárbara, les da la impresión de que, ok, ya tengo mi DACA, no voy a tener que hacer más que solicitar y me van a abrir las puertas. También hay un proceso hasta para los que han tenido una protección del DACA durante años, ¿no? Claro que sí. O sea, todo, Brenda, es un proceso. Tenemos ya mucho tiempo hablando que nada en realidad es automático. Sí. Es un proceso. Tenemos que estar seguros que la persona califique bajo el estatuto o bajo el programa que ha implementado el gobierno, como por ejemplo el DACA. En realidad no es una ley, es una política, ¿verdad?, que entró en vigor y tienen que cumplir con varios requisitos. Igual el parole in place, o sea, no es nada automático. Tenemos que tener todos los requisitos necesarios. Así es, definitivamente. Y pues bueno, continuamos en esta edición de Palante, mi gente. Dice, buenos días, abogada. Quisiera saber, estaba yo reportándome cada 6 meses firmando en ICE, esperando lo de la visa U. Quisiera saber, no me ha vuelto a llegar ninguna carta. Estamos en peligro. La última vez que firmé fue en noviembre. Gracias. Noviembre... Ya no dice la fecha exacta, pero noviembre del 2019. Fue la última vez que se reportó con ICE en noviembre del 2019 y no le ha llegado nada. Usualmente cuando la persona se reporta con ICE, en el mismo documento que lleva la persona, le van a firmar y le van a decir, le van a poner una fecha de la próxima obligación para reportarse. Yo le diría que mire si tiene algún documento que le dieron, lo cual lo debe de tener, porque cada vez que la persona va a su check-in, a su chequeo con ICE, ahí le van a poner que fue al chequeo y le van a poner también cuándo es el next report date, cuándo es el próximo día de tener que reportarse. Si no tiene eso, entonces a lo mejor sería cuestión, si tiene abogado que le está representando, que el abogado a lo mejor trate de comunicarse con el oficial de detención y ver con el supervisor ahí y ver si acaso le pueden dar alguna información referente a la próxima fecha de reportarse. Muy bien, qué raro, porque si te sales de ese check-in ya con la próxima fecha, tal vez no tiene el papel. Bueno, ya tendremos que ver, obviamente no tenemos el tiempo ahorita mismo para ampliar en eso. Aquí dice otra pregunta súper básica, dice tiempo para procesar una 485 si se mete ahora mismo, gracias. Es lo único que dice. Sí, el processing times para lo que es el ajuste de estatus, básicamente aquí en Atlanta, de 8 meses y medio a 29 meses es lo que se está demorando. ¿Y qué es la 485, ajuste de estatus hacia qué? La residencia permanente. Ok, residencia permanente. Muy bien, muy bien. Brenda, perdón, tengo aquí ya la información del parole in place, de lo que me estaban preguntando. Básicamente no, quedan solamente las personas que son elegibles, estoy mirando la tabla, para propósito de pedir el parole in place, es cónyuge, hijo menor de 21 años de edad, soltero. También dice aquí, hijo mayor de 21 años de edad, soltero. Okay. Dice, si es un hijo casado, también puede pedir el parole in place y un padre. No hablan absolutamente de hermanos. El hermano con DACA, desafortunadamente, no va a beneficiarse aunque el hermano esté prestando servicio al ejército. Ok, bueno, hay que esperar, hay que hacer fila. Esta pregunta un poquito, no sé, muy como general. Brendita, yo vi en la semana pasada en Telemundo que hablaron de que se van a extender los plazos para muchos trámites migratorios. ¿Qué nos puede decir la abogada de esto? No tengo idea. Si estamos hablando de que se van a demorar las adjudicaciones de los trámites migratorios, eso es muy probable. Ya estamos viendo, por ejemplo, que las tablas de tiempos de procesamiento, para propósito, como un ejemplo de un perdón provisional, que antes más o menos se demoraba entre 6 a 8 meses en ser adjudicado, ahora ya ha incrementado el tiempo a aproximadamente de 13 a más o menos 16 meses podría ser. Vamos a estar viendo definitivamente demoras con respecto a las solicitudes simplemente por lo que está pasando. No creo que debemos de hacer pausa en nuestros trámites migratorios porque al igual esto puede pasar de un día para otro y el gobierno puede
también empezar a agilizar los trámites. Sabemos que muchos centros de recibo de solicitudes están repartiendo diferentes trámites. O sea, si por ejemplo un centro que usualmente recibe, vamos a decir, solicitudes para una extensión de una visa de turista, Sí. ellos pueden elegir a lo mejor enviar esas solicitudes a otro centro que a lo mejor están bajo en ese tipo de solicitudes para ayudar más o menos en lo que es el backlog, Sí, el eh, retraso el prácticamente. retraso en los casos. Pues no, hay un proceso. De por sí, antes de la pandemia, los procesos estaban tardando muchísimo. O sea, no podemos asumir que va a ser algo estándar, que simplemente va como que prender otra vez la luz verde y van a avanzar los casos. Hay que tener mucha paciencia y eso lamentablemente no se compra en ninguna tienda. La paciencia está agotada como quiera, como el papel de baño. Ya no hay en ningún lado. Aquí dice, hermana ciudadana que hizo solicitud por mí y por nuestro otro hermano en el 94, somos de México. Todavía hay tiempo de esperar. Gracias. De México van en la fecha del 15 de abril del 98. Si la solicitud fue hecha en el 94 y la 94 ya. persona es de México, ya ha pasado esa fecha. Claro que sí. Bueno, amigo, amiga, se le está pasando. Lamentablemente también sabemos que a pesar de ser una de las categorías más tardadas, abogada, como que algo pasó ahí. Algo ha pasado ahí. El peligro que corre en estos casos es cuando ya la fecha de prioridad está tan avanzada como lo es en estos momentos para Sí. esta solicitud del 94. Ya. Lo que sucede o puede suceder es que el Centro Nacional de Visa pudo haber tal vez cerrado, o sea, Sí. ya ha cerrado la solicitud del todo. Ah, Y si es así, sí. entonces tendríamos que ver si a lo mejor aquí el gobierno aceptaría el ajuste de estatus, si la persona se beneficia bajo la ley 245I, tendríamos Oh, que ver wow. los factores en ese caso Sí. y ver si la solicitud puede a lo mejor continuar para propósito de ese ajuste de Ah, no, estatus. perdón, mire, aquí dice, Brendite, perdón, que oso, dice, era 2004, perdón, hasta que Ah, escuché, ya. dice que hasta que escuchó, dice, hasta que escuché a la abogada diciendo, wow, 94, she was supposed to write en el 2004, mexicanos, una hermana ciudadana que pide a sus dos hermanos, Ya. 2004, I'm sorry, 16 años atrás. Ahora sí, ok, ahora sí. Entonces Uh, estamos viendo la fecha ahora sí. del 15 de abril del 98. Mm. Eso falta todavía. Todavía, all right. Y bueno, en vez de que se le pasó, todavía no se ha cocinado el pan en estos momentos. Le falta un tiempito todavía. Dice aquí, Brenda, por favor, pregúntale entonces, ¿qué futuro le ve para los jóvenes que tienen DACA? Pueden seguir renovando, lo sabemos, pero habrá chance de que en algún momento les den algo más permanente como residencia. Siempre existe esa luz de esperanza. No podemos perder esa esperanza. Yo tengo la esperanza de que la Corte Suprema haga lo que está correcto en hacer para los jóvenes soñadores y que dé por lo menos la posibilidad de continuar con el DACA. Ya de ahí en fuera va a depender no de la Corte Suprema, va a depender del Congreso que implemente una ley y que sea esa ley promulgada para darle esa venida a los jóvenes soñadores hacia la residencia. Bajo esta administración, no creo que eso va a suceder. La esperanza mayor la podemos tener si a lo mejor hay un cambio en administración de alguien que está consciente de lo que son los logros, los éxitos, lo que es el aportar a la economía de este país que los jóvenes soñadores han hecho y siguen haciendo para este país. Si la Sí. próxima administración que entra logra que sea promulgada una ley, que el Congreso apruebe alguna ley para que los jóvenes soñadores puedan aplicar a la residencia, entonces sí. Pero Ok. eso no lo va a controlar la Corte Suprema en la No. decisión que viene. La Corte Suprema simplemente va a determinar ahora si el gobierno, la administración Trump, actuó de manera caprichosa, contraria a la ley, en cuanto a la intención de rescindir el programa de DACA. Como dicen en inglés, you think? Bueno, y esa es la luz de esperanza de cientos de miles de jóvenes que tienen DACA, que se sienten, y sobre todo con la presión que hay en estos momentos, se sienten como que esa telaraña está cerca de romperse. Ahora, yo creo que de que se merecen una cosa, una respuesta más permanente, una protección permanente, sí, pero por lo menos ahorita mismo
mínimo que no se lo quiten. Si no te va a llevar a una residencia en estos momentos o en los próximos años, que por lo menos te dejen la oportunidad de seguirlo renovando. I mean, at the very least, que no lo quiten, o sea, que sigan permitiendo que se renueve, mínimo. Exacto, y ahí Yeah. sí puede la Corte Suprema decidir. Si la Corte Suprema da un fallo positivo para los jóvenes soñadores, entonces el programa va a proceder, o sea, van a seguir pudiendo renovar su DACA sin temor a que sea rescindido. Ahora, ya para algo más permanente, ahí Sí. tiene que actuar el Congreso. Así es, así es. Vamos a tratar de condensar estas últimas 2 preguntitas gracias a la gente con su paciencia que nos ha mandado 2 more questions, dice aquí, y también súper básico, dice, cuando a uno le llega el permiso de trabajo, ¿es automático que te llegue la residencia? ¿Cuánto tarda o hay que hacer algo? Y no sé de qué viene el permiso de trabajo, so I really don't know. No, el permiso de trabajo no conlleva la residencia. La persona tiene que ser elegible para el trámite a la residencia. Hay, por ejemplo, vamos a hablar nuevamente del parole in place. Eso es un beneficio que solamente le van a dar un permiso de trabajo a la persona. No le van a dar la residencia hasta que la persona sea elegible a aplicar al proceso de la residencia. Ahora, si la persona en este caso que hace esta pregunta está tramitando para el ajuste de estatus, el permiso se lo han enviado en el transcurso de tiempo para que tenga algo que demuestre la estadía legal y que demuestre que puede trabajar, que puede sacar una licencia de conducir, mientras el gobierno adjudica su solicitud de ajuste de estatus. Yeah. Pero no es algo que ya me llegó el permiso, ya voy a ser residente. I No, know. depende del proceso que se esté llevando a cabo. Pues claro, y hay una infinidad de opciones. Y pues bueno, tal vez en otra edición de Palante, mi gente, se puede entrar en más detalle. Gracias por la pregunta. La última dice aquí, mi mamá se acaba de ser ciudadana americana por matrimonio. Yo soy indocumentada, pero estoy casada, por eso nunca me pudo pedir cuando era residente. Ahora, la duda que tengo, mi mamá vive en New Jersey, yo vivo aquí en Georgia. ¿Esto nos afecta para la solicitud que ella me quiere hacer? Para nada. Ok. No tienen que vivir cerca, no tienen que comprobar que una depende de la otra, nada por el estilo. No, nada por el estilo. Ya cuando se vaya a hacer el trámite para lo que sería el proceso consular, en este caso la mamá va a ser la persona que es la patrocinadora de la solicitud y sí va a tener que demostrar que tiene suficiente ingreso para poder sobrepasar lo que es la carga pública. Excelente. Pues bueno, más sencilla la respuesta imposible. Le hicimos un poquitito de overtime, pero como siempre, la gente aprovechando el podcast. Pa'lante, mi gente, gracias por el contenido, gracias por las preguntas. Y pues nada, tendremos otra edición dentro de la próxima semana, pero ya saben, el contacto directo lunes a viernes con los abogados Vázquez y Servi es el 678-303-0018. Cuentan con toda la tecnología para usted poder hacer su cita virtual desde cualquier parte del mundo, desde cualquier dispositivo, Facebook, WhatsApp, Zoom, FaceTime, toda la tecnología está disponible para Vázquez y Servi, para ustedes también. 678-303-0018, sin importar en qué parte del mundo se enteró usted de este podcast. Abogada Bárbara Vázquez, como siempre, increíble el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos y como siempre lo espero para la próxima semana a la misma hora. Muchas gracias, Brenda. Gracias, abogada. Hasta la próxima. Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante, mi gente, con Vázquez and Servi. Hasta la próxima.